Y bueno chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Chado y en este video vamos a reaccionar a un video de configuraciones de Gameloop que encontré buscando en YouTube. Y bueno, me parece que es uno de los videos más completos que he visto. He revisado el canal de este muchacho, BST Gaming, y tiene varios videos de configuraciones del emulador, nunca lo había visto. Me suscribí, le di like al video, ya lo vi completo, ahora voy a verlo y voy a reaccionar al video con ustedes. Bueno, él lo tiene en inglés, yo voy a tratar de traducírselo al español porque lo que hace este muchacho es increíble. No solo es configurar Gameloop, lo he dicho en varios videos, también es ver las configuraciones que hacemos, sistema operativo y tal, para aumentar lo que es el rendimiento del sistema operativo. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Windows no viene muy bien configurado para gaming, entonces hay que hacerle varios ajustes de rendimiento para obviamente mejorar lo que es los juegos y tal. Y como he explicado miles de veces antes, Gameloop no se reconoce como un juego como tal. Ninguno de los motores gráficos se reconocen como un juego. No vienen configurados para tarjetas gráficas, que no vi que él haga configuración en tarjeta gráfica aquí. Obviamente no las debe hacer porque con todo lo que él le hace a la computadora, es increíble lo que él le hace. Esto me ha dejado loco. Eh, Todo lo que le hace la computadora obviamente es para mejorar el rendimiento y no toca nunca la tarjeta gráfica. Yo sí recomiendo tocar la tarjeta gráfica. Si no saben cómo hacer los ajustes en las tarjetas gráficas, pásense por mi canal y ahí yo tengo todos los videos que a ustedes les va a hacer falta para configurar tanto Nvidia como AMD y gráficos Intel, pero los gráficos Intel no los toco porque no, la mayoría de las PCs modernas no usan gráficos de Intel. Entonces, ¿para qué me voy a desgastar con los gráficos de Intel si todo el mundo tiene una tarjeta gráfica AMD o una tarjeta de Nvidia? Entonces, vamos a ver el video. Yo lo tengo subtitulado al español y bueno, voy a ir comentando todo lo que él va a ir haciendo. Lo voy a bajar el volumen para que no se escuche tan alto, porque el video si se escucha alto y tiene música, me imagino que pueda tener el copyright o algo y tal. Ahí le dio tremendo tirón. Vamos a ir viendo lo que él va haciendo. Yo no voy a hacer nada porque si no el video va a durar 4 horas. Entonces, imagínense ustedes si me pongo a hacer lo que él hace. Simplemente voy a ver el video y voy a reaccionar. Yo lo descargué en 1080, pero literal no pude ponerle subtítulos para entonces reaccionar al video con una mejor calidad. Mi internet no me permite reaccionar al video en 1080, lo estoy haciendo en 720. Entonces, lo que él está diciendo es que tiene varios videos anteriores que él los ha reunido en uno solo. Y entonces en este video va a reunir todos los videos anteriores que tiene de configuraciones y que ya aquellos no vayan a ver lo que este es el que sirve. Aquí dice instalar Gameloop de 32 bits, altamente recomendado. Downgrade para Windows 11, dice que lo instalen en Windows 11. No sé, no entiendo. Pero voy a leer de nuevo lo que él dice aquí. Es lo que yo siempre he dicho, downgrade from Windows 11. No lo instalen en Windows 11. No está soportado el hardware. A ver, sí se puede instalar en Windows 11 y puede que te corra, pero es lo que estoy diciendo, no soporta el hardware. Literal, Windows 10 es el que tienen que instalar. Cualquier versión. Yo tengo ahora mismo porque cuando reinicié la computadora, estúpidamente puse un Windows, creo que es Enterprise, algo de eso. Yo tenía el Windows Pro, pero bueno, a mi PC, yo siempre que le hago los ajustes que le hago, ella se optimiza bien y entonces no tengo que volver a reinstalar Windows Pro. Yo no tengo ahora mismo la versión Pro de Windows. Yo aquí tengo la versión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Home. Es la que yo tengo, literal. Me equivoqué y descargué esta. Pero bueno, la voy a dejar así. Yo eso a mí no me importa porque yo con las configuraciones que hago
me va bien. Y no es una versión Pro. Si fuera la versión Pro, obviamente me fuera mejor. Pero por estúpido no la descargué. Entonces, aquí dice que aplique sus configuraciones. Está bien. Y que realices una instalación limpia de Windows. O la resete. Eso es opcional. Pero bueno, lo que sí te dice es que aplique lo que él va a hacer ahora. Y vamos a ver lo que él hace. Para que ustedes vean todo lo que se puede hacer para optimizar el sistema operativo y bueno, el emulador. Él va a optimizar esa PC. Ahora les voy a enseñar las specs, o sea, las especificaciones que tiene la PC. Porque es esta que está aquí, ACER Aspire 5, E15. Bueno, yo tengo una ACER también muy buena, NITRO 5, pero la mía es gaming, esa no es gaming. Él tiene un Core i5 de sexta generación a 2.3, 2.4 GHz. Yo he dicho en varios videos que para el Call of Duty él lo que está haciendo es PUBG, y PUBG Free Fire en el emulador sí corren bien. Ya depende de tu PC, pero bueno, esto varía. Y bueno, aquí tiene 2.4 GHz. Yo recomiendo para Call of Duty, no para PUBG. Para Call of Duty yo recomiendo 3.5 GHz mínimo, porque si no le va a dar demasiado lag y tirones. Tiene una tarjeta gráfica 940MX de 2 GB. Yo tengo una de 4 GB y yo recomiendo para Call of Duty, no para PUBG. PUBG es otras especificaciones que nunca he tocado en el canal porque no juego PUBG por mi conexión. No me deja entrar a los servidores. Lamentablemente vivo en Cuba y así, ¿qué voy a hacer? Entonces, y bueno, la resolución es 1920 x 1080 Full HD. Esta es la PC que él va a optimizar. Y entonces vamos a ver lo que él hace. Él tiene dos PC. Él tiene una gaming buena y tiene estas que aquí es donde él va a trabajar su cosita. Aquí está abriendo el sistema de arranque de la PC. Ahí pone todos los núcleos a trabajar. Es lo que decía. Si el Windows no está bien configurado, él va a trabajar en mínimo. Lo mínimo indispensable para adaptarse obviamente a una configuración que le hacen los desarrolladores de Windows, para no sobrecargar lo que es el sistema de los componentes que tiene, configuraciones que ellos hacen, literal. Entonces, él pone ahí todos los núcleos a trabajar y ahora va a activar la virtualización. Yo aclaro, la virtualización se hace para emular otros sistemas operativos en Windows. Para eso se pone la virtualización. En esta parte, él está haciendo que Windows vaya más rápido, eliminando transiciones y efectos bonitos que tiene el sistema operativo. Y él marca estos tres. Ya él no marca más ninguno. Y bueno, no sé por qué lo hace. No sé porque eso no tiene cambios significativos en el emulador, pero sí en el sistema. Aquí, recuerden que aquí está optimizando el sistema para luego optimizar el emulador. Porque obviamente si el sistema va bien, el emulador también. Ya ahí está demostrando cómo se pone el caché de la memoria RAM, la memoria caché. Para los que no me entienden, memoria caché y memoria virtual es literalmente lo mismo. Enable write caching policy for all disk drives. Disk management. Then find a disk that has C drive. Right-click on C drive. Properties. Under the Hardware tab. If it's more than one, choose those labeled as disk drives. Open Properties, and under Policies tab. By default, only this should be enabled. Leave this as it is. And that's Aquí obviamente está activando el caché de almacenamiento de los discos. Type CMD in search bar and run it as an administrator. Now here we'll type some powerful commands. I'll leave them in the description so you can copy and paste them. Esto ya yo no lo hago porque yo lo que hago es en mi sistema operativo y es más fácil venir aquí,
Toco aquí, le doy solo alarma y ya se desactivan todas las notificaciones y todas las cosas literal que él está haciendo por comando. Se hace aquí. Yo le doy aquí y ya, eso es lo que él está haciendo. Pero bueno, eso él lo hace con unos comandos que tiene obviamente en la descripción del video. Yo voy a poner el link del video. No lo voy a poner en mi video porque yo no quiero robar el contenido a él. Simplemente yo estoy reaccionando a su video. Y en la info de este video voy a poner el link de su video para si ustedes quieren hacer estas cosas. Yo simplemente lo estoy mirando. No voy a robar el contenido ni nada. No voy a usar nada de lo que él pone. Porque lo que él hace, tienen que hacerlo todos ustedes. Si tienen computadoras de baja especificaciones o quieren hacerlo para mejorar su sistema operativo. Lo que le estaba diciendo, la virtualización es muy importante activarla. Es muy importante para el emulador. Y no para para cualquier tipo de emulador que ustedes usen. Para cualquier tipo de emulador, o sea, el que sea, tienen que activarla. Y aquí, bueno, él está enseñando cómo se hace el proceso en su computadora. Ustedes tienen que buscar obviamente la suya. Y hacerlo con extrema precaución porque pueden dañar el sistema operativo. No es el sistema operativo como tal, BIOS. A mí con la computadora anterior que yo tenía no era buena. Era literalmente menor que esa. Y literal, tuve que hacer mil cosas igual que él. Por eso he aprendido tanto a lo largo del tiempo. For example, this search bar loaded when I turn on my computer, and I'm not using it right away. This will slow down and make your games laggy. So disable apps like this for example, and you will see a difference in performance. Aquí lo que hace es, para mejorar obviamente el sistema operativo, quitar aplicaciones para que no se inicien cuando abre el sistema. Aquí está poniendo el plan de máximo rendimiento energético. Eso es muy importante activarlo en la computadora. ¿Por qué? Porque va a hacer que le llegue toda la corriente que necesita el procesador, la tarjeta gráfica y todos los elementos de la computadora. Click on Change Plan Settings, and then Change Advanced Power Settings. Now, this is where the magic happens. I won't explain all of this because it will make the video longer and boring. So I'll quickly scroll through them, so pause where needed. But be sure to apply obviamente lo tiene en inglés, pero cuando ustedes lo abren en español, en su sistema operativo, lo tienen en español, sale en español, obviamente. O le cambian el idioma al sistema operativo, hacen esto y después literal lo vuelven a poner en processor power management, these are the correct values. Eso es lo más importante, que antes tenía una configuración y ahora lo pone en 100% del procesador. Y ya, se activa todo el procesador en su máximo rendimiento energético. In here you should see a few grayed out boxes at the bottom. Like this for example. Click on Change Settings that are currently Esto yo no lo veo muy... Yo desactivo todo eso porque yo tengo una laptop y para que no pase nada, o sea, cuando yo quito la tapa para que no se reinicie ni nada, se ponga en suspensión ni nada. ¿Por qué? Porque yo me paso 4 horas subiendo un video y a veces lo hago por la noche, me acuesto a dormir y lo dejo subiendo. Y si eso no lo activo, obviamente no se me sube el video porque se apaga la computadora. Ahora lo que él va a hacer es mejorar la latencia de la computadora. Esta parte está muy importante para las personas que tienen problemas de lag, pero por conexión, saben que cuando disparan no dan los tiros y tal. Esto no sé si hacerlo, pero lo voy a hacer. Después, ahora no, esto lo haré después. Porque si no el video va a durar 50 minutos y la gente no me ve los videos largos, no entiendo. Pero bueno. Ahí está poniendo configuraciones para Wi-Fi.
Down where it says description, you should see the name of the wireless Yo adapter. uso wifi And if conectado your por el computer teléfono, supports eso es una Ethernet, locura. there will be another Me network baja adapter demasiado la available. latencia. But for now, O me let's aumenta la optimize the latencia, no sé wireless cómo adapter explicarse. first. Aumenta los Right-click MS. and El open tiempo de respuesta al properties. servidor aumenta, pero increíblemente. From here, Por only eso, copy porque those settings pierdo with the same señal, names. pierdo And always paquetes, disable offload settings. como se dice. Dice, siempre deshabilita las Here are opciones more de settings descarga. you must disable. And for the rest of the settings, like I said earlier, only disable those with the same names. If you don't see your setting here, leave it as default. Again, pause the video and apply them one by one. Pueden hacerlo, esto pueden hacerlo para que mejoren su conexión a internet. Obviamente si son de Cuba, si son de otro país, no creo que tengan que hacer esto. Porque es lo que le digo, es que el proveedor de internet de Cuba es Texas y es una mierda. Tiene todo censurado. Yo después de este video voy a hacer uno de cómo yo mejoro mi conexión a internet y me salto la restricción que tiene Texas. Now here on, if your laptop doesn't support Ethernet, you can skip this step. And if it does, I highly recommend you apply the following settings as well. Like you did before, apply the settings that are available to Sí, you. apliquen las configuraciones que él está poniendo, porque lo que está haciendo es quitándole opciones de la conexión que él tiene, o sea, opciones que vienen con el adaptador de fábrica, es lo que le estoy diciendo. Don't forget to uncheck this again. Apply and you should see a slightly better Wi-Fi or Ethernet connection. In search bar again, type. Here you want to enable and disable this. These ones are okay to disable. The only feature you might can print and document services. Bueno, aquí está él quitando todas las opciones de Windows que no usa, literal. Wait for Windows to download and apply the required features. Simple. And finally, comes the last basic optimization. Open Windows Start menu and go to Settings. Now you've probably done this before, but I suggest you follow me. No, ahora él va a hacer varias configuraciones en Windows. Let's begin with System. Under Display, this here is important. Y literalmente él hace configuraciones en todos los apartados que tiene Windows, en todos. If you remember, a pop notification appeared. Las notificaciones, quitar las notificaciones. So make sure to disable everything. Focus Assist, turn everything off. El asistente, la batería, turn on storage almacenamiento. Multitasking, this setting is based on your preference. When this is turned on, you can snap 2 or more windows to work more efficiently. When off, all you can do is drag the window freely. It doesn't affect performance. No afecta el rendimiento, eso no afecta el rendimiento. Porque literal, cuando tú estés jugando, no te vas a poner a hacer eso. A ver, yo no quito el remote desktop porque yo lo hago. Yo lo uso para mi servicio que hago de configuración. O sea, yo lo hago. Que yo en mi servicio de soporte no hago estas cosas. No lo hago. Yo no desactivo eso. En ningún momento. No lo veo necesario. No es que afecte mucho el rendimiento del sistema. Pero bueno, puede ser que no sé qué impacto tenga eso en el sistema operativo. Startup, we have optimized this earlier, but you can also find this setting here. Inside gaming, disable Xbox Game Bar. Xbox Game Bar es lo más, o sea, yo lo veo como la cosa más estúpida que tiene el sistema operativo. Porque eso no te puede, tú para grabar con eso tienes que tener una PC de la NASA, no lo siguiente. No entiendo para qué ponen el Game Bar. Pero bueno, a lo mejor alguien graba con eso. Y si tú grabas con eso, te felicito, tienes buena PC.
Search. Here you need to disable everything. This uses Esto CPU yo resources siempre by cloud lo searching tengo and automatically activado loads them in your search por las bar. búsquedas que hago y Search todo. results that's Literal, irrelevant. no me... And now comes the main setting you Aunque should sí take keen attention hace to. su impacto This en one's Windows porque necessary. es una It tarea will en be segundo plano que se está all-in-one, ejecutando. worth it in the end. Pero yo no lo So, desactivo. inside No tengo una privacy, PC tan mala como disable la the que él está following settings you see optimizando. on screen. Inking and typing personalization. Turn this off. Diagnostics and feedback. Turn No, everything él off está completely, desactivando especially this right here. todo, Under app permissions, todo, you want to todo, turn todo off lo que tiene la everything, PC en even segundo those that plano. are grayed out. Enable and disable them Bueno, afterwards. todo no, casi todo. Do this same exact step for all app permissions below. Activar y desactivar, ¿por qué? Pero para que Background se apps. descargue There's el... no reason to keep apps running in the background to use up memory and CPU resources. Always keep this off. App Background diagnostics. Turn this off. Tengo que quitar eso. Yo no lo tengo And then desactivado. leave the rest as it A lo mejor is. por eso tengo la RAM en 50%. Lastly, Obviamente yo Windows tengo mil Update. mierda It's a good practice instalado to always keep Windows up to date. en el But sistema you can do operativo. this later. Delivery optimization. Turn this off. Troubleshoot. Set this to. Eso que está Don't run diciendo es any muy troubleshoot. importante. And that's it. Mantener You've now la completed computadora the basic actualizada. optimization for Windows. We'll now proceed into advanced optimizations. Remember, you can always come back Todos here los after drivers, you've todo lo que lleva. upgraded or when buying a new computer. The same goes for the advanced optimization. O compro una computadora nueva. Obviamente, claro, si tienes una computadora que está mala, tienes que comprar una nueva. Siempre hagan esto antes de aplicar cualquier configuración. Crear un punto de restauración y bueno, después aplicar las configuraciones. Y si les funciona, hacen otro punto de restauración para eso. Es lo que él está haciendo ahí. Now here's a little piece of advice that can drastically boost FPS. If you've upgraded to Windows 11 with unsupported hardware, you must revert back to Windows 10. You can see I was using Windows 11 in my Es lo que previous estaba videos. hablando el hombre. Now I'm Si back to tienes Windows un 10. Windows 11 So y you'll no lo see a huge soporta por difference in compatibility and performance. las cosas que So tiene keep tu this sistema, one in mind. tienes que virar para Windows 10. Literal. Si te da un error, el mínimo, el que sea, uno de todos los que están ahí, te lo marca con una cruz, tienes que virar para Windows 10. Let's start by downloading my lag-free optimization pack. Go ahead and extract the file. Ahí tiene un pack de optimizaciones que es parecido al que yo puse en el otro anterior, pero él hace más cosas aquí. Literal, es una PC de una patata lo que él tiene. Process Lasso. Este lo vi bastante bien este programa. Tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Es parecido a AQUI CPU, pero hace otras configuraciones. Literal, carga lo mismo, un plan de alto rendimiento, literal. Pero bueno, tengo que probarlo. A lo mejor si no cargues tu sistema operativo de programas por gusto, usa uno, no todo. No vas a instalar instales AQUI CPU, instales el otro y vas a 40 programas ahí por gusto que van a estar consumiendo energía. Pero bueno. Ya lo que está diciendo es, si ya ustedes hicieron lo anterior, él lo va a obviar, no lo va a hacer aquí en el programa, porque obviamente es lo que le estoy diciendo, está cargando el programa, el sistema de lo mismo con lo mismo. And from my very first tutorial video, I recommended a whole bunch of programs to install. Hay 200 programas para optimizar el sistema operativo. Tú decides cuál vas a usar, es lo que le estoy diciendo, no lo vayan a usar todo porque imagínate, le va a reventar la PC. Pero bueno, él está usando y está enseñando a hacerlo. Estos programas yo lo uso, el ICLC lo uso para el input lag. Now, I want you to keep in mind that some settings may be grayed out for you, and that's perfectly fine. However, if some of these settings are available for you, you need to enable them and apply the same values. Then besides speed shift EPP, si hagan la misma configuración que él está haciendo, porque obviamente el hombre sabe lo que está hablando. Es lo que está diciendo, que tienen que hacer lo mismo que él. Que para eso, es que todos van y todos los ajustes
van a lo mismo, al programa, o sea, al plan de energía que ustedes tienen puesto en el sistema. Porque lo más importante que tiene que tener un componente de la computadora es que le llegue la energía necesaria. Por eso, si ustedes ven que después que hagan esto, les sigue yendo mal, pueden revisar los componentes, pueden tener una fuente que esté que no dé el voltaje que necesita, por ejemplo la placa, un ejemplo, la placa necesita 25 MW como está diciendo ahí, y la fuente lo que está tirando es 24 o 23, ¿entiendes? Y entonces no va a ser, van a decir no, porque el emulador es no, es que el problema es que tu PC no cumple con lo que tienes. Y es muy importante esa parte, que la energía, o sea, tiene que tener una fuente que esté por encima o que pueda suplir las necesidades de consumo de energía de los componentes de la PC. Literal, si la fuente no está tirando la energía que necesitan los componentes, vas a bajar FPS, vas a bajar rendimiento, vas a tener trabones, todo te va a ir mal, porque obviamente no le está llegando la corriente que necesita. En mi anterior video yo hice una muestra de qué pasa cuando se va la corriente, que me baja de momento de 60 FPS, porque yo lo tengo que poner a 60 FPS, y baja a 30 y se laguea todo y no puedo casi y entonces viene el sonido extraño ese que hace el micro. Pero es por eso, porque falta energía. Entonces estos programas que ponen, que son para trabajar todo el tiempo en segundo plano, yo los hallo innecesarios. Hay miles de programas que trabajan como Quick CPU, que activa un plan de alto rendimiento, que no necesariamente tiene que estar el programa abierto. ¿Por qué? Porque lo activa mediante comandos en el registro del sistema. O sea, no hay que hacer nada de eso. Yo los programas que él está usando, que hay que usarlos en segundo plano, yo no los uso. Sí uso Quick CPU, que lo he visto por miles de lugares y se lo he puesto a miles de personas y le funciona súper bien. El Throttle Stop no lo uso, nunca lo había visto, lo estoy viendo ahora con ustedes, estoy reaccionando a esto y lo veo bastante bien, porque le aumenta la energía necesaria directamente a los procesadores. Y el ICLC, yo tengo un video que lo uso también, pero no lo uso como tal ya, porque uso otro que instala un driver directo y no hay que hacer tantas cosas aquí de memoria, RAM ni nada de eso. After that, enable custom timer resolution. In this box, type 0.50. At the bottom, for high-end PCs, set this to 500. For mid-low-end PCs, set this to 1000. And that's it. You can also manually para clean PC de the gama standby alta, list here at any time. 0.5 Click on Start. o 500 Now some of you may encounter this issue with current timer resolution. It cannot be below 0.5. It must be exact. To fix this, run CMD as an administrator and type this command. Esto lo que hace es que el tiempo de respuesta de que tú haces una acción a la que se ve en la pantalla se vea más rápido, obviamente. Pero hay que tener el programita ese en segundo plano. No me da ninguna gracia tener eso en segundo plano. Y yo solamente uso en segundo plano este programa que tengo aquí. No, NetSman no, El NetSman yo lo puedo quitar y se va a mantener en la configuración que yo tengo. Que esto es un video que voy a hacer de este tipo de programa, que lo uso para mi conexión a internet. Bueno, él tiene un plan ahí que lo carga y se le activa a cualquier persona. Como mismo yo subí el mío de... Como tiene cosas él instalado ahí. No, eso es demasiado. Demasiado con el ICLC. No me gusta ese programa. Ahorita sale uno en el chat diciendo que sí, el programa es bueno, no sé. Yo no estoy diciendo que no sea bueno, estoy diciendo que no me gusta y que uso otro programa que hace literalmente lo mismo y no tiene que estar en segundo plano abierto. Obviamente, por eso no lo uso.
Aunque lo he enseñado a usarlo, pero uso otro programa. Then type gpedit.msc. If an error pops up, it means it's not installed. Go inside my Ahí tiene un programa, un bot que instala ese servicio. This will take a few minutes, so be patient. Obviamente, si no lo tienen ustedes instalado. Muy bueno, muy bueno. Let's start inside Administrative Templates under Computer Configuration. Now where it says System, then Power Management and Power Configuración de la computadora. Double click on this and enable it to turn off power Ahí está poniendo el plan. ¿Cómo se pone? Next is OS Policies. Look for Enable Activity Feed. Está muy completo este video, muy completo. Now scroll up and go inside the network folder where it says TCP/IP settings. Desplácese dentro de la carpeta. Go ahead and disable this setting too. Next is QoS Packet Scheduler. This is the most vital setting you must optimize. Where it says Limit Reservable Bandwidth, enable this setting and set the value here to 0. Then limit outstanding packets, enable this setting ya esto es para quitarle todos los procesos que tiene el sistema operativo ahí jodiendo la conexión. Claro, lo que él está haciendo es optimizando la conexión a internet, no es como tal rendimiento del sistema operativo, es conexión a internet. Ahí está tapando el nombre que tiene la conexión para que no le hackeen el router. Pero bueno, eso, si tú estás viendo este video no debes saber mucho hacer eso. Así que now right click here and create new policy. Give this policy a name. Then uncheck ahí está this volviendo a box poner el and plan. enable this one. In here you want to set 2 megabytes only. Next, you want to target a specific program and not all applications. What I recommend adding is your internet browser. To do so you need to add the process name of your browser. So what I'll do Ahí is salen type todos exactly los the programas que process están name. utilizando y And los puedes don't cerrar, forget to creo. add .exe at the end. Next, you'll want to leave these as default and finish. A continuación, querrá dejarlos como predeterminado y finalizar nuestro ancho de banda. Ahora se usará de manera justa. Obviamente, si estás quitando todos los programas que están usando internet, literal. Yo, para evitarme hacer todo esto, porque no sé por qué la gente no usa esto. Yo uso un cortafuego y se acabó. Que se va a escapar un dato o un mega o un kilobyte y se va a escapar. Porque Windows se salta estos tipos de cortafuego, algunos programas, ¿me entiendes? Pero yo uso un cortafuego y me quito todo eso de arriba y literal, ya se acabó. Pero bueno, en otros países no se usan los cortafuegos. Ahí, esto es lo único que yo veo que él hace en tarjetas gráficas. El MSI Utility lo instala y pone en alto rendimiento la tarjeta gráfica. Ya, más nada, no hace más nada con la tarjeta gráfica. Pero bueno, a él le funciona y a ustedes también le va a funcionar si lo hacen como él. Porque lo que está haciendo es otro nivel de configuraciones. Como digo yo, se está pasando todas las restricciones que tiene Windows para jugar. Literal. Todavía no han hecho un sistema operativo de Windows que sea para jugar. No he visto todavía. Bueno, sí, a lo mejor esta gente que hacen los Windows Live y eso que al final tienen más bug y más traba que cualquier otro sistema operativo. Y la gente lo instala diciendo, oh, ahora sí la PC me va a ir bien. Y coge RAM y te la mete en 60%. Literal, yo no instalo esas mierdas. Pero bueno, hay gente que sí las usa. Y no te estoy criticando, ahora me va a salir uno y me va a decir, oh, porque ahora Shadow dijo que yo uso un sistema operativo que es una mierda. No, estoy diciendo que a algunas personas les funciona, pero lo veo innecesario. Le quitan tantas cosas a Windows que al final después no se sabe si el Windows es para ver video y películas o para ver video en YouTube. ¿Entiendes? O sea, nada que ver. Pero bueno, en el mundo, para que haya mundo tiene que haber de todo. Esto que él está haciendo, caballero, no se enrollen. Lo único diferente
que veo aquí es que él tiene un programa para hacer esto. Si ustedes tienen problemas en la textura, y lo he dicho en 250 videos, lo único que tienen que venir es aquí, echar el caché y borran esta carpeta y ya se vuelven a descargar todas las texturas cuando ustedes reinician el emulador. Ya, más nada. Pero bueno, él lo que está haciendo es con un programa. No le voy a quitar la... No le voy a quitar la... ¿Cómo se dice? El video, porque ni la forma de hacerlo, porque es lo que le digo, para la informática existen millones de configuraciones distintas y al final todas hacen lo mismo. Es lo que está haciendo es borrando el caché. Más nada. Pero no es el caché del sistema, el caché del sistema ya lo hizo con otros bats. Está borrando el caché del emulador para que no se te vean las texturas en negro así fea como salió ahí en PUBG. En PUBG, pero ese PUBG tiene los gráficos del jueguito este de otro jueguito ahí que he visto. Mira tú como él desactiva cosas ahí en el sistema operativo. A la verga. But for the enable and disable DPI registry key, understand the real result based on your PC hardware. A ver cómo se ve. Dice for low en min PC. Off. On. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver texturas aquí. El triángulo. ¿Cuál es la diferencia? El pájaro se movió. La única diferencia que veo es atrás. Y debe ser por una cuestión de renderizado y tal. No veo ninguna diferencia. Es lo que le digo. Hay cosas que se pueden hacer. A ver. No clarity. Let CPU usage. No clarity. Y se ven igual. Pero bueno. Más uso de CPU. Menos uso de CPU. No entiendo. Dice clave de registro de PRI comprende el resultado real según el hardware de su PC y debe deshabilitar o no. Ah, hay cosas que se ven y cosas que no. Bueno, pero no sé. Let me show you this setting in real time. No sé, literal, no sé. No sé qué hizo ahí. Pero bueno. A lo mejor a ustedes les funciona. Nadie sabe. Lo que le estaba diciendo a un suscriptor de Hisoka ayer. Esto que él va a hacer es para desactivar la optimización. No se me fue la corriente, mi hermano. Qué paisito es, tío. Ay, mamacita. But if it did not work for you again, like we did before, copy the drive letter. Déjame leer esto de nuevo porque... A ver. Once in here, right click. Derecho y vaya a propiedades en la pestaña de compatibilidad. Tenga esto habilitada, pero debería estar deshabilitada ahora. Luego cambie la configuración de alto DPI. Puede ver que está deshabilitado. Para habilitarlo, simplemente aplique esta clave de registro. Luego cierre. Ajá. Pero ¿para qué una clave de registro si eso se puede hacer con la manual, loco? Do the same thing with disable DPI registry key. If we open the properties window again, to disable high DPI, apply this registry key. Él lo hace con un registro y está demostrando qué es lo que hacen los registros. It is now disabled or back to default. And finally, we'll set Gameloop to use our GPU with this registry key. Right-click on your desktop and go to Display Settings. Scroll down, then Graphics Settings. Most of you already have this covered, but for those who don't, all you have to do is apply this registry key. Now if you refresh this window, Gameloop is now set to use your dedicated or integrated GPU. Ya, es lo que... los registros lo que hacen es que tú no tengas que hacer eso manualmente. Inside Gameloop Settings folder, you'll see I've assigned each registry key for different screen resolutions. And if you're also wondering why there's a duplicate for each resolution, this here is for the registry settings, and optimized will optimize the registry and Gameloop settings.
This is what I mean. If you don't want to change your Gameloop settings and only optimize the registry settings, apply this here. But if you want the best optimal settings, then apply the optimized version. Remember, choose the correct registry file based on your game resolution. Mine is 1080p. Yo siempre recomiendo poner SD 720. A menos que tengas la PC de la NASA que todos I queremos. want to thank you in advance. It's been a peaceful journey, and I hope to see you again. Let us now move on to our last optimization. Y vas a ganar Just a quick muchos más reminder, FPS. I want you to install the Gameloop Ahora te va 32-bit a version. decir The cómo instalar overall la versión de performance and 32 stability bits. are even better compared to the No, 64-bit 64 bits si no tienes And una also, PC super don't buena, just click ni la download, instales. make sure it says 32-bit Literal. version. Él instala, Let's a ver, begin. yo no sé si Press Pudgy le F9 pase lo mismo and que a go to COD settings. Mobile. A COD Mobile, el juego tú estás jugando de momento Scroll y down se and go to cierra el apps juego. section. At the top right Ya, corner, es click lo this único malo icon, que tiene el emulador, inside pero en app rendimiento con el chino where it y el says otro location. van Turn off location igual. access for all apps in here. Then where it says special access, Y otra cosa inside que battery para optimization, mí, find yo soy cubano, and don't allow cuando battery yo juego en el optimization. Then emulador device global, administrators, turn aquí this a la off for all izquierda, apps. aquí arribita ahí, sale una Then do descarga not disturb de la access. Play Store. Enable this for all apps. A cada And rato, then y turn de it Facebook on. igual, y entonces eso me tumba la conexión. A veces yo estaba jugando el juego de momento And usage 200 access. ms y yo decía, Make ¿pero por sure to qué? turn this Y off cuando for all revisaba era apps. que estaba You do descargando un not need archivito que these lo que apps to pesaba track our 1.2 activity. megabytes, ya Go literal back to the main menu. se caía la conexión a internet completa. Scroll down to location 200 ms, una and turn locura this eso. off. Then at the top right corner, turn off scanning for Wi-Fi and Bluetooth. Also turn off emergency location service. We don't need this service on Gameloop. Then back up and reset. Turn this off. Puede que And haga esto lastly, developer más options. adelante. If it's missing, go to About Tablet. Scroll down and click build number 7 times to unlock. Y le digo, esto Once no in hace here, do muchos the cambios following. en el emulador. Disable automatic updates. Vas a ganar 20, 60 FPS en eso. Then set logger buffer size to off. Puede que se mantengan los FPS. Change animation and Un transition poquito. speed to 0.5. Ya digo, todo depende del sistema operativo que tenga. Now DPI, the best gameplay value Fíjate I've eso. tested is 702. Todo Do not depende de enable eso, Force GPU del rendering sistema for operativo TPU, que tú tengas. especially Force MSAA. This will decrease performance. And that's all the optimization needed inside Gameloop settings. Now open Google Play Games. We will stop Play Protect from running in the background. Click on PUBG, then click on the Google Play icon. Go back to the main screen, on Account menu, and then Play Protect. Keep this turned off. We don't Sería need buena play opción protection in the hacer esto background while gaming. en- And that's all the Esto optimization sí you lo needed veo inside bien, the emulator. pero ya aquello And that's de the end of this video. modo Please desarrollar leave a no comment lo veo down bien. below. I'll appreciate the continuous support if you share this video and have it Me fue seen la by corriente, many. caballero. Qué cosa This más way grande I con can este always país, look Dios mío. back and see the things that without you I wouldn't have found Ay, reason Dios to mío. continue. It has been a wonderful journey, Es and I hope increíble the eso. same for you. Thank you, have fun gaming, and may you have a successful life too. Bueno chicos, este es el video que quería que vieran conmigo. Yo simplemente hablé un poquito aquí con ustedes. Muy buen video, muy buen video, muy buen video, muy buen video. Sobre todo para lo que es optimizar el sistema operativo. Y bueno, ya los ajustes que vienen después en Gameloop son básicos. Porque él pone todo en automático y todo, o sea, no hace muchos cambios en Gameloop. Pero esto sí, muy bueno para lo que es la optimización del sistema operativo. Nos vemos en un próximo video, chicos. Vayan y suscríbanse al canal del muchacho. Los quiero mucho, chicos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.